nos vamos a meter a hablar de un tema que venimos mencionando, Sí. que reclamábamos que tenía que tener más importancia en los medios, que por ahí no se le estaba dando la relevancia que creíamos que debía tener, y es lo que estaba ocurriendo con la cotización de la soja, por impactos múltiples que esto tiene en nuestro país. La recaudación del Estado Nacional por un lado, los bolsillos de los productores, las economías regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto como fruto de la contienda entre Estados Unidos, contienda comercial entre Estados Unidos y China, además de lo que ocurrió en China con la fiebre porcina. Bueno, sumado a los últimos informes de stocks mundiales de soja que dieron más cantidad de soja disponible de la que se pensaba, todo eso tiró para abajo la cotización de la oleaginosa y claramente era un problema para la República Argentina, la soja que estuvo navegando incluso por debajo de los $290 la tonelada. Ayer recuperó y se ubicó nuevamente en los 300 y esto parece, bueno, por lo menos una buena señal de una jornada. Veremos cómo continúa. Vamos a hablar de este tema porque ya lo tenemos a Juan Manuel Garzón, economista del IERAL, de la Fundación Mediterránea, ya en comunicación con nosotros y lo estamos saludando. Juan Manuel, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, una jornada ayer que dio algo de respiro, ¿no? En esto de las cotizaciones de los granos, la soja volvió por lo menos a la línea de los 300. Sí, una buena noticia. La soja recuperó lo que había perdido en el día anterior. Y ahora lo que resta pensar es si va a poder mantener los valores en los que se está manejando o si en el mejor de los casos va a empezar a recuperar, ¿no? El precio, hay que recordar, es de los más bajos de los últimos 10-12 años y parecería que es un castigo excesivo el que tiene el commodity, ¿no? El que tiene la cotización. Uno esperaría que en la medida que no se profundice el conflicto que vos bien mencionabas entre Estados Unidos y China, las commodities en general y en particular la soja de estos orígenes, ¿no? Sobre todo de Sudamérica, de Brasil, de Argentina, empiece a levantar un poco su valor. Ahí hay expectativas porque hay como tres elementos mencionábamos, ¿no? La guerra entre Estados Unidos y China, lo que pasó con el stock de porcinos en China, que debieron sacrificar 200 millones de cabezas, una barbaridad de cabezas de porcinos allí por la fiebre porcina justamente. Lo que ocurrió con los stocks que dieron a conocer la semana pasada y como muchos elementos que tiran para abajo. ¿Hay elementos que ayuden a compensar estos tres? Mira, yo creo, a ver, en el caso de, por ejemplo, de la fiebre porcina, es cierto, vos tenés un impacto de corto plazo, pero la clave me parece en ese factor en particular es que cómo va a hacer el gobierno chino para sostener el consumo de carne en China. Hay que recordar que la harina de soja se usa básicamente para alimentación animal y transformación en carne. Entonces, si el gobierno chino decide intentar mantener ese consumo en los niveles que tiene actualmente, necesita salir a comprar más carne y esos animales que se tienen que producir van a tener que comer soja, harina de soja y maíz, digamos, por simplificar. O sea que tiene que haber una compensación por otro lado. Está claro que China va a producir menos carne, pero algún otro país va a tener que salir a producir más carne para compensar ese faltante si China logra y decide. El caso de China es muy particular porque es una economía capitalista pero con una presencia del Estado muy fuerte. Entonces, si el gobierno chino decide mantener los 90-95 kilos per cápita que comen los chinos de todas las carnes, ¿no? En ese nivel tiene que salir a comprar más carne. Y bueno, eso creo que es un factor que tiende a compensar el otro fenómeno. Así que por ese lado, ahí tendrías una buena noticia. Después, el tema de la guerra comercial
bueno, el año pasado la guerra ya estaba y Argentina logró, y Brasil lograron despegar los precios de sus granos de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Uno esperaría que eso tiene que volver a suceder, es decir, no hay manera que la soja de Estados Unidos valga lo mismo que la soja argentina. Sí tiene que pagar aranceles importantes y diferenciales en China. La soja argentina tiene que valer más. Claro. Eso es inexorable, ¿no? A mí me llama la atención que todavía no esté pasando, pero lo vamos a tener que ver. Quizá el mercado estaba previendo que el conflicto se solucionaba, pero ahora que imagino que están viendo que no está tan cerca la solución del conflicto, el mercado tiene que volver a despegar los precios de la soja. Así que ahí tendrías otro. Y el tercero son los stocks, es cierto, los stocks están altos, pero bueno, hay que ver qué pasa con la cosecha de Estados Unidos que se avecina. A estos precios la producción de muchas zonas queda medio descolocada, ¿no? Es decir, de hecho, hace unos días leía algunos cálculos ya que se están haciendo para la soja del norte de Argentina. La soja del norte argentino, con estos precios internacionales y con la presión tributaria que hay en Argentina, queda en upside. Claro, es inviable. Difícil, es inviable. Entonces, digo, bueno, hay que pensar que la demanda ya se instaló en un determinado nivel y hay que abastecerla. Y a estos precios yo veo problemas en varias zonas, ¿no? Juan Manuel, ayer señalabas en tu cuenta de Twitter que el problema no es tanto la baja de precios internacionales de la soja, sino las retenciones o los derechos de exportación, ¿no? Que han pasado varios gobiernos y podrían venir varios más y continuar esta cuestión, ¿no? De las retenciones. Sí, a ver, $300 la soja a nivel internacional es un precio bajo en relación al de los últimos años, pero si uno mira una serie más larga tampoco es un precio tan bajo. El problema que tiene el productor que de esos 300 tiene que transferir casi 80 al fisco, concepto de derecho de exportación, cosa que no sucede en ninguno de los países con los cuales competimos, no pasa en Estados Unidos, no pasa en Brasil, no pasa en Europa. Entonces es una situación desde la óptica del productor muy desventajosa y creo que es el principal problema. A ver, los precios internacionales sabemos, suben, bajan, el productor desde que es productor, desde que es empresario agropecuario sabe que eso es así. Lo que no parece justo y menos en un mercado en donde los precios están bajando es que vos tengas que además de todos los costos normales que tiene producir, tengas que enfrentar semejante costo tributario, ¿no? Juan Manuel, Fernanda lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te quería preguntar, decías recién que hay otros países que van a empezar a criar cerdo, tal vez para abastecer este mercado chino. ¿Esos otros países podrían comprar soja en la Argentina? ¿Hay algún tipo de diálogo? ¿Quiénes serían? Mira, sí, totalmente. Los grandes productores y exportadores de cerdo son en general los mismos grandes productores y exportadores de granos, ¿no? Entonces, cuando uno repasa la lista, ahí va a encontrar a Estados Unidos, va a encontrar a Brasil, va a encontrar a los europeos. Y en las dietas de alimentación modernas, llamémosle, de cerdos, participa siempre la harina de soja, es decir, cualquier país que expanda su producción de cerdo o que ingrese en el negocio de producir cerdo. Argentina ha ingresado en ese negocio ya desde hace algunos años y es uno de esos países que seguramente va a aprovechar la oportunidad que ahora se va a abrir con el mercado chino. Todos estos necesitan comprar más harina de soja, entonces en la medida que no la produzcan internamente, que no son muchos tampoco los que la producen, porque las grandes industrias harineras son 3 o 4, bueno, Argentina tendrá la posibilidad de colocar ahí más soja y más harina de soja. Juan Manuel, Javier te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te quería preguntar
¿Cómo explican ustedes el fenómeno chino, ¿no? Un poco lo decías recién, esto de haber mutado en concepciones de ser un país comunista en su tiempo, a dar un clic, un giro. ¿Ustedes los economistas cómo lo evalúan a todo este boom de 1.300 millones de habitantes que necesitan abastecerse de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad que es un fenómeno interesante. Para nosotros es un caso de estudio, porque se sale un poco de lo que conocemos de los países occidentales, ¿no? Que es una economía más capitalista tradicional. Ahora, los chinos, para hacer la reversión que han mostrado en los últimos 25 o 30 años, hay que recordar que el fenómeno de desarrollo chino es bastante reciente. Tuvieron que adoptar muchos de los principios de las economías occidentales, ¿no? Principios de cada vez más libre mercado, cada vez más incentivos a producir y a quedarse con el producido, ¿sí? Es decir, que quien toma el riesgo, el empresario, el productor chino que toma riesgo, que se queda con beneficio, algo que en una economía, digamos, socialista, o más aún comunista tradicional, eso no pasaba. Y bueno, si a eso le suma lo que dicen, la cultura, digamos, del trabajo, del esfuerzo, del orden chino, me parece que te empiezan a explicar el fenómeno, ¿no? El gran crecimiento que ha tenido, con estrategias también de larguísimo plazo, es decir, con miradas largas, con decisiones evaluadas en periodos largos, con continuidad de políticas, y bueno, con una necesidad enorme también en materia de alimentos, en materia de bienestar en general, ¿no? Es decir, China venía muy atrasada, sobre todo en sus zonas rurales. Y la misma pregunta, Juan Manuel, con Rusia, vecino cercano a los chinos, con los commodities, el petróleo en el Ártico, el gas de Europa prácticamente que viene de los montes Urales también. ¿Qué rol cumple Rusia en la economía mundial hoy? Mira, Rusia hoy te diría que desde lo económico tiene un rol bastante acotado. Es decir, cuando uno revisa distintos tipos de estadísticas o de variables, vas a encontrar que no es un protagonista en el comercio global, en general, quizá en algún producto, pero está muy lejos de lo que son de las grandes potencias, y que hace ya un tiempo que viene tropezando, es decir, que crece algunos años, después cae. Son esas economías como la Argentina, en donde uno dice, bueno, a ver, tienen recursos naturales, porque Rusia es muy grande y tiene algunas planicies excelentes, por ejemplo, para producción agropecuaria. Si tienen muchas cosas a favor, reservas que vos mencionabas de gas muy importantes, pero por alguna cuestión de organización interna, todos esos recursos no logran ponerlos a producir y a generar valor de manera sostenida, digamos, ¿no? Así que te diría que lejos está Rusia de quizás lo que era hace 30, 40 años, ¿no? Al menos en materia económica. Después otras cuestiones no las conozco en detalle, ¿no? Juan Manuel, hablando de los mercados grandes que tiene la República Argentina, en las últimas horas empezaron a llegar fotos de Shanghái, ¿no? De la feria alimenticia de Shanghái, en donde la Argentina está allí con presencia tratando de vender, bueno, todo tipo de cuestiones alimenticias, pero en particular la carne bovina. Es por ahí, ¿no? Donde hay que ir, a donde hay que apostar. Sí, sin duda. A ver, en China hoy tiene el mercado mundial el mercado de carnes más grande a nivel mundial, porque son 1.300, 1.400 millones de habitantes y porque además ya tienen un nivel de consumo interesante, sobre todo en carne de cerdo y en carne de pescado. Vienen más atrasados, y yo creo que ahí es donde Argentina está actuando y lo está haciendo bastante bien, es en carne bovina. Ellos están en
4 o 5 kilos per cápita año. Para que tengamos referencia, Argentina está en 50, 55, Claro. y ellos están en 4 o 5. Y la carne bovina es una carne que si bien es un poco más cara que las otras, tiene condiciones como para adaptarse rápidamente, digamos, a cualquier cultura y a cualquier mesa. Y Argentina creo que está liderando un poco esa avanzada de la carne bovina en China, pensando en que ese consumo bajo se puede levantar, y eso yo creo que es así, seguramente que se puede levantar. Yo otro día hacía un cálculo y lo comentaba, que era 1 kilo per cápita más de carne en China, carne bovina, es 1.400.000 toneladas. Claro. Para que tengamos referencia, Argentina está exportando 600.000 toneladas, es decir, que los chinos suban 1 kilo per cápita más significa casi 3 veces nuestras exportaciones, 2 veces y media nuestras exportaciones totales. Y uno dice, 1 kilo per cápita más no es nada, digamos. O sea, para ese país y para los niveles de consumo que tiene actualmente no es nada, es enorme el potencial que hay ahí. Bien. Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable.